amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros Colombia. Me acompaña Carlos Sierra, nuestro aliado de Verdad Colombia. Bienvenido. Gracias, Maybor. Es un gusto estar nuevamente en tu programa. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del abogado Alejandro Ramírez Londoño y con él vamos a tocar muchísimos temas. Ya Carlos lo va a presentar con todos los rigores. Porque Colombia está, pero muy dinámica en estos tiempos y desde acá, desde los Estados Unidos, se ha visto con mucho interés algunos anuncios que se han hecho por parte del Ejecutivo, pero también en las campañas electorales que ya empezaron y creo que están fuera del calendario, al menos las de Petro, ¿no? Pero antes de irnos con nuestro invitado, quiero pedirles a todos aquellos que se están incorporando a nuestro superchat que nos regalen un like y que compartan este video con sus amigos y contactos. Recuerden, si no se han suscrito, por favor háganlo a nuestro canal, y un agradecimiento especial a todos nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta y a Lontán por su colaboración en la emisión de este programa. Carlos. Sí, Maybor, es un gusto presentar al abogado Alejandro Ramírez Londoño. Él es especialista en negociación, magíster en administración. Él fue director de la Justicia Penal Militar. Ha sido político desde hace ya un tiempo. Trabajó en radio incluso, en un programa muy conocido en Colombia como analista, y hoy está dedicado a sus negocios personales, pero continúa muy vinculado al tema de la política. Alejandro Ramírez Londoño, es un gusto tenerlo hoy en tu programa. Bienvenido, Alejandro. Maybor y Carlos, muchas gracias por invitarme al programa. Por supuesto, desde Colombia, en unos momentos donde estamos viviendo unas circunstancias muy importantes y que van a definir nuestro futuro. Y muy agradecido por el espacio que me dan para compartir ideas y un tiempo muy ameno con ustedes. Yo voy a empezar con esta conversación, Carlos, si me lo permite, porque hace aproximadamente 2 semanas se comentó mucho en medios locales en los Estados Unidos sobre lo que está haciendo el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, con los mitines masivos que aparentemente están fuera de la norma electoral. Entonces mucha gente no entendió, se confundió, así es que quisiera que nos explicaras cuál es la regla y qué es lo que está tramando Petro adelantándose a los acontecimientos. Bueno, Maybor, lo primero que debo decirte es que Petro es un candidato antiestablecimiento, por supuesto, en su contexto. Petro fue miembro de la guerrilla del M-19, una guerrilla acusada de graves crímenes de lesa humanidad, de crímenes atroces como la quema del Palacio de Justicia, de lo cual pues nunca se arrepiente, y hechos muy graves de nuestra historia reciente que han marcado bastante, además, nuestras instituciones políticas y jurídicas. Petro fue objeto de una amnistía en el año de 1990, si mal no lo recuerdo, y Petro había sido enjuiciado cuando teníamos una grave turbación del orden público y a nuestra justicia ordinaria había tenido que acudir la justicia penal militar también y ayudarla, porque a los jueces colombianos los mataban los narcotraficantes, entre ellos muchos inmersos en actividades con el M-19. No te debe sonar raro que los más cercanos a Pablo Escobar acusaran a Petro y al M-19 de participar en las actividades de narcotráfico junto a este capo de la droga. Lo segundo, decirte que Gustavo Petro es una persona que ha querido llegar al poder en Colombia bajo unas estrategias, yo diría que de manipulación institucional. Lo hizo en Bogotá, donde cambió muchísimo las reglas de la contratación, donde cambió muchas otras cosas, e intervino en negociaciones que aún hoy se cuestionan y donde hay fallos del Consejo de Estado y de la Procuraduría. Debe recordar que él fue retirado de esa alcaldía y tras victimizarse se postula a la presidencia y obtiene un importante apoyo yo digo que la Colombia de base, de una Colombia que realmente ha tenido muchísimas necesidades, en donde él ha querido pescar su centro electoral, casando y polarizando y dividiendo a la sociedad colombiana, criminalizando, por supuesto, a quienes han movido el aparato productivo de tener subyugados a una clase, y ese es su discurso adicional.
En este discurso y mirando lo que él representa, debo decirte que Gustavo Petro ya anunció una consulta entre la centroizquierda donde va a someter su nombre para la presidencia de la República con Roy Barreras. Te voy a poner en contexto de quién se trata. Roy Barreras es uno de los sujetos más despreciados en la política colombiana, como quiera que ha cambiado de partido, como de cambiarse de pantalones se trata. Roy Barreras es un sujeto sumamente corrupto y que para encubrir su corrupción, pues se entregó a esa falsa paz negociada con Juan Manuel Santos y ha empezado a militar en la izquierda. De hecho, ha sido muy cercano a los movimientos de izquierda en los últimos años, Iván Cepeda, todo este grupo de personas de izquierda, por supuesto, antiestablecimiento, ¿cierto? Ellos han querido cambiar las reglas de las instituciones colombianas, pero quieren hacerlo por la vía democrática. Recuerda que Chávez termina llegando a la presidencia de Venezuela por la vía democrática. Ellos están aprovechando un momento de crisis económica muy fuerte que se ha dado en Latinoamérica, particularmente en los países en desarrollo, que sufrimos mucho con la pandemia. Yo digo que la OMC decía que los países que más íbamos a sufrir con la pandemia éramos las economías en desarrollo, entre ellas Colombia, pero adicionalmente la izquierda y el Foro de Sao Paulo han tomado a Colombia como uno de sus principales propósitos y por supuesto Petro, aliado principal de Chávez, y quieren que Petro sea el presidente de este país para subvertir la institucionalidad. Y asimismo Petro ha empezado a hacer campaña, precandidaturas, antes de lo que permite el calendario electoral, desafiando la institucionalidad colombiana. Esas campañas de Petro, antes de lo que permite el calendario, son un desafío a nuestra institucionalidad. Nosotros vemos que Petro incumple constantemente con el ordenamiento jurídico, lo vulnera. Nunca le pasa nada. Es más, a Petro lo ha protegido inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington también ha protegido a Petro. Tengo entendido que hay 3 políticos latinoamericanos que ha defendido la comisión con medidas cautelares y uno de ellos es Gustavo Petro. Entonces, quiero decirte que hay una estrategia fraguada internacionalmente para que esa izquierda se tome el poder en Colombia. ¿Quiénes nos hemos opuesto a esa estrategia? Quienes estamos del lado de las instituciones. Yo vi morir a Álvaro Gómez Hurtado defendiendo nuestra democracia y nuestras instituciones cuando se tomó el narcotráfico a la presidencia de la República con Ernesto Samper. Mi papá trabajaba con Álvaro Gómez. Es más, mi papá fue secretario de Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia y nos tocó la recuperación de la institucionalidad del departamento, que luego lo hizo exitosamente en la presidencia de la República. Por supuesto, antes de eso asesinaron a mi papá por estar del lado de la institucionalidad. Y quiero recordarte, Maybor, que son muchos colombianos como nosotros. Hemos tenido que pagar con las vidas de nuestras familias la recuperación del orden y mantenerlo, porque es que ha sido muy costoso contra el narcotráfico, un narcotráfico financiado, por supuesto, desde los Estados Unidos, desde México, con esos ingresos que lamentablemente acaban miles de familias en la drogadicción. Entonces, en ese contexto es que quiero ponerte el tema para que le demos esa real dimensión. Una de las propuestas de Gustavo Petro, doctor Alejandro Ramírez, es que el modelo económico de Colombia, si él es presidente, debería ser similar al que ha tenido Venezuela desde hace ya algunos años y que sabemos a dónde conduce. Pues vimos recientemente la moneda venezolana completar 14 ceros perdidos desde 2008. Eso más o menos lo que quiere decir es que si hiciéramos un ejemplo con la moneda colombiana, del orden de 100 pesos en el 2008 serían algo así, pues como 1 billón de pesos de hoy. Ese es el destino de una economía muy mal manejada por una dictadura que solamente le interesa aferrarse al poder, quedarse indefinidamente, por supuesto enriquecerse, no solamente quienes están en el poder, en la dictadura, sino sus camarillas, su círculo cercano. Y eso es lo que ha sido una de las propuestas de Gustavo Petro. La tenemos grabada en sus testimonios entregados a medios de comunicación, donde afirma que para él ese modelo económico de Venezuela es el que debería funcionar en países como Colombia.
¿Qué opinión le merece a usted, doctor Alejandro Ramírez, este tipo de planteamientos, de propuestas de Gustavo Petro? Y quisiera preguntarle si usted cree que en Colombia existe el riesgo de que esto llegue a suceder en caso de llegar alguien como Gustavo Petro a la presidencia. Carlos, por supuesto la economía es el talón de Aquiles del populismo. Es muy fácil salir a prometer recursos para todos. Es muy fácil salir a prometer que el Banco Central debe imprimir billetes. Es muy fácil hacerlo y es el facilismo del populismo y el populismo del socialismo del siglo XXI, del chavismo. Fíjate, una inflación que en Colombia hemos querido combatir y tenemos en este momento inflación de un dígito. Y hemos hecho, inclusive establecido instituciones políticas en nuestra Constitución para combatir la inflación como quiera, que es la enemiga del progreso económico. Y en Venezuela la inflación es de 14 dígitos. Es la tragedia más grave económicamente que ha visto el mundo. A mí por lo menos no me ha tocado estudiar un fenómeno más complejo que lo que sucedió en Venezuela y ya había pasado en Cuba. La inflación. ¿Cómo atacamos la inflación? ¿Cómo debemos sustentar nuestra macroeconomía para evitar la inflación? Recuerden ustedes, la inflación es un aumento generalizado de precios. ¿A quién afecta más la inflación? A las familias pobres, a los que menos recursos tienen. Lamentablemente, ese es el objeto del electorado que Gustavo Petro ha querido cazar, porque él ha querido más o menos mostrarse como un padre benevolente con ellos. Entonces, primero, propuso que fuera nuestro Banco Central el que imprimiera moneda para evitar los problemas económicos de la pandemia, sin decirlo, sabiéndolo él, que esto le va a causar mayores problemas a nuestra economía. Lo que dice, las propuestas que él ha tenido. La última de las propuestas que lanzó, que los empresarios compartan, no solamente paguen salarios a los empleados, sino que compartan las utilidades con sus empleados. Y yo pregunto, ¿hasta dónde es viable que las personas que no ponen el capital para ponerlo a funcionar reciban esas utilidades? Eso es populista, por supuesto, eso es irracional. Una persona que pone su capital, por supuesto, está esperando acreditarse de ese capital. Entonces, fíjate, la propuesta que está haciendo está en la base del capitalismo y luego sale a decir que él no es socialista. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el régimen que se opone al capitalismo? Entonces, fíjate, estas propuestas populistas de Petro, siendo él una persona que conoce los temas de economía, tengo entendido que él es profesional de la economía, mira las propuestas que tiene tan peligrosas y confunden al electorado colombiano, porque de una manera muy triste, no todos tienen el acceso a conocer las reglas de la economía y muchos de los colombianos están dedicados luego de la pandemia a recuperarse y a poder darle el día a día el sustento y alimento a sus familias. Recuerda que en la pandemia fueron muchas familias colombianas quienes solamente podían comer 2 veces al día. Aquí nos afectó gravemente esa pandemia y todavía queremos reactivarnos muchos de nosotros. ¿Y cuál es la propuesta de Petro? Salir a marchar, bloquear las ciudades, evitar la reactivación. Fíjate, hay estudios hechos ya de que hemos perdido más plata con el vandalismo y los bloqueos que se dieron en los cierres propiciados por Petro y su grupo político que por la misma pandemia. Se calculan en 12 billones de pesos. 12 billones de pesos. Se calculan los destrozos que causaron y los frenos a la actividad económica. Pero el problema más grave es el mensaje de desconfianza que eso sienta en la sociedad colombiana. Inclusive, sufrimos la baja de la calificación por alguna de las importantes calificadoras crediticias y hasta ayer nos mantuvieron la calificación. Entonces, mira lo importante que esto ha sido. Una persona como Gustavo Petro, que surge con un mensaje populista siendo él economista, que sabe que son propuestas irrealizables y aún así las sostiene. Eso es lo que tenemos que advertir los colombianos, la trampa del populismo, la trampa del Foro de Sao Paulo, la trampa en la misma en que sumió Chávez a Venezuela, es la trampa en que Gustavo Petro quiere que caigamos en Colombia. Gracias a Dios, Colombia tiene un empresariado demasiado firme. Colombia ha venido construyendo un empresariado muy fuerte en los últimos 30 años. Por supuesto,
luego al final del gobierno de Pastrana, los gobiernos del presidente Uribe, han permitido atraer inversión y que inclusive los capitales que tuvieran los colombianos en el exterior fueran repatriados para el beneficio de nuestra economía. Y aquí los tenemos produciendo y los tenemos rentando. ¿Qué tenemos que sentar? Un mensaje de confianza. Y que así como hay personas como Gustavo Petro, también las hay como nosotros que luchamos inclusive con sacrificios de nuestras familias por nuestra democracia. Y vamos a tendernos literalmente en la lona en estas elecciones para evitar la llegada de ese ególatra al poder, un hombre mentiroso y populista. Interesante el planteamiento que has hecho, Alejandro, porque aquí se observa que hay como una especie de conspiración, la podemos llamar como tal, de varias fuerzas, organismos multilaterales para dejar que Colombia caiga en el modelo del socialismo del siglo XXI o del Foro de Sao Paulo. Y desde Venezuela en estos momentos se observa que la comunidad internacional, pero particularmente la comunidad europea, quiere legitimar al régimen de Maduro en relación a todo lo que ha ocurrido desde el 2019 hasta el 21 con el fracaso de la estrategia, por ejemplo, del gobierno interino, todo el sistema de corrupción que lamentablemente surgió por parte de esas facciones de la oposición y que le permitieron al régimen de Maduro reactivar su narrativa sobre el que lo mejor es él. Y la triste realidad es que hoy en día gobiernos como los europeos, como el Estados Unidos, están apoyando un modelo de negociación en México que carece de todos los elementos que se requieren para llamarlo modelo de negociación. Y están presentes, por ejemplo, representación de apoyo de Rusia, que es un aliado fundamental de la dictadura de Caracas. También aparece la Unión Europea, enviando inclusive una comisión para legitimar unas elecciones que de per se son fraudulentas el 21 de noviembre y el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, pareciera que estamos al frente de una gran conspiración para que Colombia caiga en el marco de este modelo y que se legitime el régimen de Maduro, lo cual pues acarreará para los colombianos, para los venezolanos, somos 6 millones que estamos por ahí en el exilio, pero hay muchos otros que están adentro pasando miserias debido al modelo económico y de políticas públicas fracasado del socialismo del siglo XXI. Quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, porque desde acá estamos muy preocupados por el asunto. Bueno, Maybor, lo primero que debo decirte como especialista en negociación es que eso no se trata de negociación ninguna. Ellos tratan de encubrir con el nombre de la negociación lo que es un proceso extorsivo. Fíjate lo que hicieron en Colombia. En Colombia, durante el supuesto proceso de paz, nos dijeron que si nosotros no aceptábamos las condiciones de la guerrilla de las FARC, tendríamos no solamente la guerra rural, porque nos tenían encerrados en las ciudades, por supuesto cercados desde la ruralidad, sino que también tendríamos la guerra urbana. Y esa fue la extorsión y la manipulación. Y así quisieron mover al electorado para que votara en ese plebiscito refrendando el acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y las narcoterroristas FARC. Y con todo eso el pueblo votó no y ganamos. Fíjate lo que pasó en Colombia. El fin de semana pasado, el sábado, se cumplieron 5 años de esas elecciones refrendatarias, donde Colombia dijo no me dejo extorsionar de las FARC. Y lo dijo al unísono. Y pensábamos los que trabajamos en esa campaña por el no, que íbamos a perder, porque el gobierno de Colombia fue tanto el dinero que irrogó en los medios para favorecer esa narrativa de una negociación que es totalmente falsa, es una extorsión. Asimismo, lo ha hecho Maduro con Venezuela y nos parece que es humillante e indignante con la población que le vendan que eso es una negociación, cuando están acusando a sus líderes políticos y los están encarcelando. Yo pregunto, Maybor, ¿cuántos políticos venezolanos hay en las cárceles? Yo me acuerdo que solamente en el caso de Leopoldo López, que me parecía uno de los casos más aberrantes, fueron 4 años en prisión por expresar sus ideas políticas. Entonces, ¿hay allí negociación? Ninguna. Hay un proceso de extorsión.
y se le está diciendo a la contraparte política: o aceptas mis condiciones y te rindes, o te encarcelo, o te proceso. Y utilizan a la justicia contra el opositor político. Eso no se llama negociar, eso es una guerra y eso es una rendición. Esos acuerdos no encubren ningún acercamiento de consensos, ninguno. Entonces fíjate que lo primero es desmontar y aclarar el lenguaje. No se trata de negociaciones, se trata de imposiciones, generalmente acompañadas de extorsiones, solicitándole a la contraparte que se rinda. Y en el caso de venezolanos, no solamente han solicitado que se rindan, los tienen literalmente muriéndose de hambre, porque Venezuela es una de las naciones más oprimidas del mundo y por eso es uno de los fenómenos migratorios, como lo que sucede en el Medio Oriente, que más está observando el mundo. Y es muy triste el silencio de los países europeos frente a este intento de rendición, porque los están literalmente haciendo que se mueran de hambre para que acepten las condiciones del corrupto Maduro y de su cartel de los soles. Un cartel que tiene que ser procesado y que tiene que ser perseguido. Desde aquí, desde Colombia, lo hemos dicho enfáticamente, la justicia tendrá que proceder contra esos maleantes que han literalmente negociado y literalmente asfixiado los sueños de 3 generaciones de venezolanos. Eso no tiene nombre, Maybord. Eso no tiene nombre lo que ha pasado con Venezuela. ¿Qué viene haciendo México? Apoyando eso. Por razones ideológicas, porque no son razones ni de desarrollo, ni que estén interesados en el humanismo. Eso es mentiras. Ellos no son ningunos abanderados de derechos humanos. Son los mayores opresores de los derechos humanos. Vamos a defender la institucionalidad. Países como Colombia, nos vamos a resistir a ese fenómeno y por eso denunciamos lo que hicieron en la CELAC y lo que hizo el gobierno de López Obrador, hoy colaborando con los más grandes perpetradores de delitos humanos en el mundo, que son ese gobierno y ese régimen de oprobio venezolano. Nadie puede aliarse con ellos y esperamos ver en el gobierno de los Estados Unidos unas posturas tan firmes como las que tenía el gobierno de Trump. Menciona usted, Alejandro Ramírez, la expresión extorsión. Y efectivamente eso es lo que hemos visto a lo largo de tantos años en el fenómeno del chavismo y hoy en día pues el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Una de esas características de esa extorsión es la expropiación. Y de esa manera logró Chávez en su momento ahuyentar los empresarios venezolanos, la industria, el comercio, la banca. Es un hecho que Gustavo Petro ha dejado ver en sus discursos un tinte también de interés en acudir a esta expresión que tiene que ver con esa extorsión que usted menciona. Recordemos que hace unos años, en un discurso en plaza pública, Petro manifestó que sería pues un bonito gesto del Grupo Económico de Ardila Lule si le vendieran, obviamente en condiciones muy especiales al gobierno, las fincas donde funciona Incauca, el ingenio azucarero tan importante del valle, para distribuir esas tierras entre los campesinos. Por supuesto, detrás de ese discurso, los colombianos interpretaron que había algo de ese fenómeno extorsivo, porque la verdad es que pues, es un hecho que así se interpreta, pero no ha sido la única vez. En ocasiones anteriores también sucedió, muy recientemente incluso. El año pasado sugirió Petro que a aquellos dueños de inmuebles, de apartamentos que estaban arrendados y cuyos propietarios exigieran, amenazando pues con la devolución del inmueble a aquellos que no pagaran el arriendo, a ellos había que expropiarles. Claro, hay que entender, la pandemia golpea muy fuerte a ese grupo de colombianos que seguramente quedaron sin trabajo, que seguramente se vieron en dificultades para poder pagar los arriendos. Pero la solución no es proponer la expropiación de los inmuebles que están arrendados, porque los dueños de esos inmuebles también viven de eso. Entonces, finalmente la culpa de ellos es simplemente ser los propietarios y no los arrendatarios.
¿Cómo ve usted este fenómeno de la expropiación en Colombia? ¿Podría llegar a ser también una práctica en caso de llegar una figura como Gustavo Petro a la presidencia? Ese comentario que haces, Carlos, sobre las propuestas expropiatorias de Petro, siguiendo por supuesto el curso chavista, las hizo en Colombia cuando antes de prometer imprimir billetes, prometió nacionalizar las utilidades de los empresarios colombianos para superar los problemas de la pandemia. Entonces es muy fácil. El socialismo es así. El socialismo siempre promete repartir plata siempre y cuando que sea de la pobreza que crea. Y les explico esto. Carlos nos hablaba del fenómeno de las tierras que propuso repartir Gustavo Petro en el occidente colombiano, las pruebas que hay en el valle. Y recuerda, Carlos, que allí ha habido, digámoslo así, una pretensión histórica por parte de las comunidades indígenas por reclamar territorio para ellos, porque desconocen los procesos institucionales de hace 500 años. Así fundan sus pretensiones quienes de manera populista lo hacen. Hoy en día Colombia les ha dado 15 millones de hectáreas. 15 millones de hectáreas después de 4 o 5 gobiernos bajo esas propuestas y esas promesas de los pueblos supuestamente indígenas en Colombia. Y yo quiero saber qué se hace en esas 15 millones de hectáreas. No hay nada, no hay pobreza, no hay agricultura de punta, a pesar de que al año Colombia les da más de 10 billones de pesos a las comunidades indígenas. Escúchame bien, Maibor. 10 billones de pesos les dieron este año. Yo quiero explicarte que el programa de concesiones más ambicioso de Colombia en su primera fase vale 11 billones de pesos. A los indígenas en un año les dan 10. ¿Y qué hacen con esos 15 millones de hectáreas? Absolutamente nada. Pobreza. Y eso es lo que demuestra el socialismo. ¿Por qué es importante las hectáreas en el suroccidente colombiano, en el valle donde están los ingenios? Porque es la agroindustria de punta en Colombia. Es un clúster productivo que no solamente genera empleos, transferencia de tecnología y además exportaciones, porque Colombia también exporta dulces, por supuesto, y las bebidas, ¿cierto? Y en esto competimos también con Brasil, hay que decirlo. Entonces, fíjate, lo más importante es mantener la iniciativa privada. Nunca ceder a esos reclamos de regalos obsecuentes, jamás, porque con esos bienes que les regalan no hacen absolutamente nada. Esas 15 millones de hectáreas en manos de las comunidades indígenas hoy son completamente improductivas y además usadas para sembrar cocaína, para sembrar árboles para producir cocaína. Para que ustedes sepan que se está allí alimentando uno de los vicios más grandes y que azotan a la juventud, como es el microtráfico. ¿De dónde sale toda esa coca? Precisamente de esas tierras que se les dan a los indígenas. Y tenemos un grave problema en Colombia en este momento, porque en el occidente colombiano han crecido muchísimo estas hectáreas. Antes daban 2 cultivos al año de hoja de coca, hoy dan 4 y a veces hasta 5. Entonces fíjate la inminencia del problema que tenemos que agotar. Esas consignas de regalar tierras y de regalar bienes y de regalar utilidades, jamás. A los colombianos lo que le tenemos es que dar la oportunidad de conseguir empleos, de mantener a sus familias con el sudor de su frente, como nos han enseñado nuestros padres. Nunca a regalar cosas. Cuando lleguen líderes a prometerles regalos, desconfíen dónde van a sacar la plata para esos regalos. ¿Van a arruinar a la sociedad colombiana con esas promesas? Nos vamos a oponer a esas promesas de Gustavo Petro. Y yo lo recuerdo, él lo dijo, que le teníamos que dar apartamentos en esta crisis que se generó por la pandemia, por supuesto, porque mucha gente no podía pagar el arriendo. Así lo dijo Gustavo Petro. Por supuesto, propuestas populistas que no tienen fundamento porque no hay de dónde sacar plata para todas estas propuestas. Con grandes esfuerzos, Colombia ha mantenido su sistema de salud, inclusive para la población migrante venezolana, con muchos esfuerzos, con muchísimos. Y hemos tenido que afrontar reformas tributarias continuas para poder sostener el sistema de salud y los postulados de la universalidad del sistema. Y por supuesto haremos esfuerzos de solidaridad, pero jamás reclamar regalos inmerecidos y mucho menos otorgarlos, porque está el ejemplo de las comunidades indígenas allí. ¿Qué han hecho con esas 15 millones de hectáreas que les han regalado y de dónde se está produciendo
el mayor contenido de hectareaje de cocaína de Colombia. Precisamente proviene de allá. Interesante ese planteamiento porque lamentablemente los venezolanos lo tenemos muy fresco. Cuando se inició el régimen de Hugo Chávez y produjo pues una serie de acciones que conllevaron a la extracción del producto que había hecho el venezolano con su trabajo para convertirlo en propiedad pública que pasó a, bueno, hoy en día es parte de la revolución, pero también del fracaso que genera que el gobierno adquiera o maneje la empresa privada. Me quería ir un poco más allá, Alejandro, porque hay una gran preocupación por unas declaraciones que reseñó el diario El Tiempo en relación a una posibilidad que estaría manejando el gobierno del presidente Iván Duque de abrir el consulado o los consulados y la embajada en Venezuela. Esto nos trae gran preocupación por el solo hecho de que también se ha dicho desde la Embajada Virtual de los Estados Unidos para Venezuela, que también podría abrirse la Embajada estadounidense en Caracas si se cumplieran algunos de los elementos que ellos han puesto en una lista y que van desde la salida de los presos políticos, que parece que Maduro estaría dispuesto a ello, también la posibilidad de que se despenalicen los partidos políticos, que cese el acoso a la prensa, etcétera, pero esto sabemos porque ha ocurrido con anterioridad, que el régimen cambia un comportamiento, hace una actuación digna de un Oscar y posteriormente vuelve a su normalidad, es decir, a su naturaleza criminal. Pero si Estados Unidos y Colombia abren sus representaciones diplomáticas en Venezuela, por reciprocidad, estarían entonces, en el caso del régimen de Maduro, abriendo sus instalaciones diplomáticas tanto en Washington como en Bogotá y donde haya consulados. ¿Cómo ves tú este planteamiento? Porque a nosotros nos preocupa mucho. Maybor, lo comparto totalmente. Me preocupa ese pronunciamiento del presidente Duque. Esperemos que vaya a otras instancias donde pueda corroborarse cuál es realmente la intención. Fíjate, hemos tenido gravísimos problemas en Colombia en nuestra fuerza pública por nuestra contrainteligencia y nuestra inteligencia. Ha sido muy difícil porque desde Venezuela, por supuesto, escondiéndolo en ese fenómeno migratorio, han llegado personas vinculadas al régimen de Maduro a hacerle inteligencia a nuestras fuerzas. En la frontera, en Arauca y en Casanare sucede mucho. Ellos participan en los atentados más graves y más alegres que se cometen en Colombia. Pudimos comprobar, lamentablemente, que al primer año del gobierno del presidente Duque, los venezolanos contribuyeron en armar un carro bomba que luego trajeron a la capital y lo explotaron en la escuela de los cadetes de policía, asesinando a 21 de ellos, entre ellos un ecuatoriano. Y es lo más triste que viene sucediendo. Entonces, hay que observar mucho desde el punto de vista de nuestras capacidades, de nuestras fortalezas de inteligencia y contrainteligencia, si aceptando una medida de esas podemos frenar las posibles consecuencias que nos trae el régimen terrorista de Maduro. Ese es un régimen terrorista que lo único que quiere para Colombia es el oprobio, así como ellos lo lograron en Venezuela. Y desde Colombia nos hemos resistido y el presidente Duque ha librado una batalla internacional contra ese régimen. No es el momento de desfallecer, todo lo contrario. Nos toca arreciar esa campaña diplomática internacional y llevarla a que sea exitosa y que en efecto asfixie ese régimen terrorista y oprobio de Maduro. Que no nos sigan exportando estos milicianos de ese régimen acá a Colombia, a nuestro territorio, a que le hagan daño a nuestros compatriotas y mucho menos a los migrantes. Que sepamos saber muy bien ese fenómeno migratorio a qué corresponde y combatir las consecuencias, pero estar alertas de que un movimiento diplomático como ese puede poner en riesgo nuestra inteligencia y nuestra contrainteligencia. La lista de precandidatos en Colombia para definir los candidatos a la contienda electoral del año entrante es larga. Hay algunos que dicen que son 43, incluso hay otros que piensan que hay 50 precandidatos, dentro de los cuales pues hay algunos que han mencionado
su intención de llegar a la candidatura por firmas, o sea, obtener el número suficiente de firmas de ciudadanos para respaldar su candidatura. Hay otros que lo van a hacer definitivamente como, digamos, parte de los partidos tradicionales. ¿Cómo ve usted esta situación y qué cree usted que pueda suceder a la hora de definir el candidato de centro y el candidato de la derecha en Colombia? Porque ya sabemos la extrema izquierda por dónde se va a ir, Así pero el es. centro y la derecha, ¿cómo lo ve usted, doctor Alejandro Ramírez? A ver, Carlos, pongamos en contexto a Maibor. En Colombia, no solamente las colectividades políticas pueden presentar precandidatos a la presidencia, sino así las organizaciones de movimientos ciudadanos y también quienes recojan un número de firmas necesario en el censo electoral para validar su postulación a la presidencia. Entonces, los partidos tradicionales han decidido hacer unas consultas, pero asimismo hay movimientos ciudadanos que también quieren postular algunos nombres y hay personas en este momento recogiendo firmas. ¿Dónde viene el engaño? Cuando tenemos personas que claramente son respaldadas por colectividades políticas que pudieran manifestar precisamente ese nombre y someterlo a la votación de los colombianos, que sabiendo que lo respaldan esos partidos, no lo hacen por los partidos, sino que se declaran independientes, porque son algunos temas de coyuntura electoral momentánea. Y a veces los partidos caen en descrédito y en Colombia actualmente hay un grave descrédito para los partidos. Y quienes hemos elegido la militancia política, a veces sufrimos esas consecuencias de un descrédito. Y los medios le hacen juego al descrédito de los partidos políticos. Entonces algunas personas dicen, yo me lanzo por firmas, yo soy independiente. Mentira. Tienen respaldos de partidos políticos. ¿Qué va a pasar en último con estas aspiraciones? Algunos de ellos podrán recoger sus firmas, que entre otras, todos los colombianos sabemos que es una campaña política anticipada, es vulnerar las normas electorales, porque aprovechan que van a recoger las firmas para hacer su campaña, lanzan los libros y hacen todo este recorrido previo a lo que permite el calendario electoral. Vamos ahora a hablar de qué está sucediendo. Algunos de ellos conseguirán el número de firmas necesario y algunos de ellos han manifestado ya su intención de participar en las consultas legítimas que algunas de las colectividades políticas propongan a los ciudadanos. Te explico, Maybor. En la centro derecha en Colombia vamos a hacer una gran consulta con diferentes colectividades políticas. Cada una de ellas propondrá un nombre y más o menos estamos pensando que a la consulta de la centro derecha pueden acudir 5 o 6 nombres. El que proponga el Partido Centro Democrático, el que proponga el Partido Conservador, el que propongan los movimientos cristianos. Estamos esperando también algunas personas que están recogiendo firmas, posiblemente el señor Federico Gutiérrez y el señor Peñalosa, que fue alcalde ya de Bogotá y ya fue precandidato presidencial anteriormente. Y más o menos entre 5 o 6 nombres podrá definirse quién va a ser el candidato a la primera vuelta presidencial de la centro derecha. Asimismo, la centro izquierda tiene en este momento un propósito de hacer una consulta entre diferentes facciones, como son el Partido Verde, donde está la alcaldesa actual de Bogotá, el Partido Verde, por supuesto, algunas colectividades que se han venido fragmentando, como es el Polo Democrático, entonces va a ir el doctor Robledo. En esa consulta estará también un movimiento de ciudadanos, como es el movimiento que dirige el señor Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Allí van a postular, por supuesto, el nuevo liberalismo. Los herederos del inmolado líder Galán estarán allí en esta consulta. Y se habla también de 5 o 6 nombres. Creo que Humberto de la Calle también haría parte de esa consulta. Entonces la centroizquierda también va a definir en una consulta su candidatura con las elecciones al Congreso en marzo. Asimismo, la izquierda radical, pues todos sabemos que el candidato de ellos es Petro, pero ellos van a hacer una pantomima de una consulta con Roy Barreras para tratar de medir fuerzas con la centroizquierda. Recuerda, Carlos, que Gustavo Petro ha querido unir todo el espectro de la izquierda radical y la centroizquierda con él, lo que no ha podido lograr y por eso no ha podido ser presidente de Colombia. Esta vez inclusive se especula ya que hablaría de nombres de la derecha, como podría ser
el del conservador Álvaro Leiva, que realmente todos sabemos que tiene muy poco de conservador, es más un hombre camuflado en la derecha, pues de la izquierda, y se habla inclusive de una coalición entre Álvaro Leiva y Gustavo Petro para enfrentar esas elecciones. Entonces, fíjate, Gustavo Petro viene distrayendo con algunos sofismas de la izquierda radical que él está haciendo un consenso con los demás espectros políticos, que además no es cierto. Últimamente hemos sabido que ha sostenido algunas reuniones con líderes políticos colombianos de cara a ese posible consenso que todavía no le ha logrado cuajar, y Dios mediante, nosotros en la centro derecha podamos vencer esa opción en las elecciones, por supuesto contando con el favor de los... Hay una de las hipótesis que siempre se maneja a la hora de hablar sobre el lado conservador y el lado de la izquierda, y es el hecho de que la izquierda pareciera tiene objetivo concreto, un plan y una estrategia a seguir, y para colmo tiene mucho dinero proveniente de la industria criminal. Y además, desde Venezuela, en la época de Hugo Chávez, desde el 2004 específicamente, se creó un instrumento que le ha permitido al régimen mantenerse en el poder. Es un modelo de fraude electoral que se utiliza cada vez que hay una convocatoria para abrogarse la mayoría de los votos que no necesariamente corresponden con la realidad. Este instrumento de fraude electoral se ha convertido en la mejor mercancía que ha comercializado el régimen chavista a nivel mundial. Hoy en día se utiliza esa estrategia para ganar el poder en países donde anteriormente ni siquiera nos hubiese pasado por la cabeza pensar que podía haber un fraude electoral. En Colombia se ha planteado en varias oportunidades la presencia de Smartmatic, que representa para los venezolanos un trago muy amargo. Y también estos mecanismos que se utilizan para ganar elecciones independientemente de la mayoría de los votos que haya para uno y otro candidato. Entonces, Alejandro, yo quisiera que me hablara sobre el modelo de elecciones que va a permitir salvaguardar la integridad de ese proceso electoral y también esa falencia de estar divididos en varios grupos, no ponernos de acuerdo, los grupos conservadores que están al frente de cualquiera de las candidaturas de izquierda, porque no solamente está pasando en Colombia, pasa en cualquier otro lugar y son pocos los países en los que se ha tenido éxito cuando se plantea unificar los criterios del grupo conservador. Adelante. Lo primero, advertirles a todos, a toda tu audiencia, que en Colombia ya vimos cuál es el modelo con el cual van a financiar las elecciones en la izquierda para tomarse el poder. Y lo vimos cuando bloquearon nuestras principales ciudades, nuestros puertos en el Atlántico y en el Pacífico. ¿Quiénes estaban detrás de la financiación? Te voy a contar que ya están judicializados. Los miembros del ELN estaban detrás de la financiación de esos bloqueos, pagando a 70.000 pesos diarios a los muchachos para que bloquearan las ciudades y los puertos y nuestras principales carreteras. Las FARC estaba detrás de esa financiación y esto está comprobado judicialmente. Los movimientos cocaleros del occidente colombiano, supuestamente movimientos indígenas, con una gran financiación del narcotráfico por detrás, también estaban financiando lo que supuestamente era una insurrección ciudadana. Quisieron decirnos que era una insurrección como la de Chile y era financiada por el narcotráfico y fue completamente probado. Entonces, para que tú sepas que hay un grave cuestionamiento de dónde vienen los recursos para sostener las campañas populistas de la izquierda radical en Colombia, y ya hay procesos jurídicos en marcha donde se comprueba que el ELN, las FARC y las demás organizaciones narcoterroristas están detrás de esa financiación. Lo que hablas de Smartmatic, el problema de estas grandes empresas que se venden como las únicas que pueden llevar los conteos electorales para poder cambiar los sufragios. Eso es una grave amenaza a la democracia colombiana. Nosotros acá también hemos cuestionado muchísimo que se presenta un solo proponente a ese tipo de licitaciones y por supuesto con fines algo torcidos. Esto ya ha sido cuestionado y esperamos que en estas elecciones haya una vigilancia electoral de los organismos de control encima de estas licitaciones, de estos contratos y por supuesto de su ejecución, para evitar
que se trastorne el voto y la manifestación democrática de los colombianos por parte de esas empresas. Y allí hemos visto injerencias externas también, como tú lo denuncias. Esas empresas han vulnerado procesos electorales en otros países. Y que no nos vengan a traer a Zapatero y su entorno corrupto, que lo denunciaron ya con Hugo Carvajal, ayudando desde el régimen venezolano también a esas instituciones para torcer la democracia a través de esos mecanismos. Que no vengan a Colombia. Tenemos que tener una voluntad férrea en no recibir ese tipo de observación electoral, que no es más que ayudarle a los fines de los corruptos y de quienes quieren cambiar la voluntad de los colombianos legítimamente depositada en nuestras urnas. Por supuesto, el proceso electoral que se viene es de gran importancia, no solamente por lo que viene pasando en el continente, sino por los atentados que se han hecho en elecciones pasadas. Puedo decirte que yo estuve muy pendiente de las elecciones del 2018 en Colombia y la plata que irrogó la campaña de Gustavo Petro, te puedo asegurar que no está bien contabilizada en nuestras instituciones. Allí tenemos que fortalecer estos mecanismos porque esa vigilancia de esa financiación, esos dineros, no ha sido eficiente. La plata que Gustavo Petro invirtió en su campaña a la presidencia fue muchísima. ¿De dónde salen estos recursos? Entonces, ese cuestionamiento que estás diciendo también lo tenemos en Colombia y esperamos que las instituciones de control hagan un control efectivo sobre esas campañas. ¿Quién es, de acuerdo a su criterio, doctor Alejandro Ramírez, el candidato que pueda darle partido a Gustavo Petro, el candidato de la derecha, que se pueda enfrentar a ese que hoy en día es tan claro como candidato de la izquierda? ¿Quién es? Bueno, Carlos, gracias a nuestra pujanza, al apoyo de nuestro empresariado, a esa voluntad de los colombianos de mantenernos en democracia. En este momento hay varios nombres y tenemos que estar dispuestos a que el que gane en las primarias de marzo, en esa gran consulta de la centro derecha, todos los colombianos nos unamos a apoyar. Lo que decía Maybor ahora, no nos vamos a dividir en la centro derecha. Por supuesto, hay diferentes grupos y cada uno de ellos puede querer apoyar a su predilecto, pero tenemos que tener una convicción y tiene que ser unánime. El que gane lo tendremos que apoyar todos. Allí no podrá haber divisiones. En este momento estamos eligiendo el nombre de la colectividad en la cual yo milito, cuál es el Centro Democrático, donde hay unos nombres muy importantes, muy interesantes, algunos de ellos con unas propuestas distintas en diferentes ámbitos, y esperamos que el que gane represente legítimamente a nuestra colectividad en esa consulta en marzo. Pero por supuesto, como miembro de la colectividad del Centro Democrático, yo estoy dispuesto a que cualquiera de los 5 o 6 nombres que jueguen en marzo para representar a la centro derecha, sea esa persona a la cual apoyemos todos. Y estoy totalmente dispuesto a que cualquiera de ellos lo vamos a apoyar todos. Alejandro, en el caso de ese programa de gobierno que tendrían pues el grupo de candidatos que hoy en día está en las calles conversando con la gente y exponiendo su plataforma. Podríamos hablar que hay unas agendas híbridas allí en esos programas donde se pone una parte de lo que sería las propuestas progresistas en función de tal vez lograr mayor cantidad de adeptos a los votos, o estaríamos hablando de una plataforma, de un programa en el que se mantiene la estructura de lo que es la tradición, la historia y el manejo de lo que es la sociedad colombiana, que no se quiere enlazar con esos nuevos proyectos progresistas que se imparten a lo largo y ancho del planeta y particularmente por los medios de comunicación, las redes sociales y los organismos multilaterales? Bueno, yo puedo hablarte, Maybor, por mi colectividad, donde tenemos una determinación total de sacar adelante nuestro país con un programa de seguridad importante, con un programa de desarrollo económico que además sea consistente. Y nosotros, por lo menos en lo que ha sido, lo que son los miembros de nuestra colectividad, no pescan de esas campañas progresistas. A ninguno de ellos les va a gustar. ¿Qué es lo que va a suceder? Y eso es lo que yo como analista político te lo puedo decir. En la medida en que avance la elección,
y pasemos de la elección del candidato de la colectividad a la elección del candidato de la centro derecha, tendremos que confrontar otras posiciones y mirar cuál resulta mayoritaria, pero siempre serán posiciones institucionales. Si tú las miras en los cristianos, las compartimos; si las miras con los conservadores, también las compartimos. Y yo no pienso que nos vayamos a mover hacia propuestas de tipo progresista, o digámoslo así, del socialismo del siglo XXI, camuflados dentro de la centro derecha. Eso no existe. Nosotros estamos muy definidos porque, entre otras, venimos de una contienda muy difícil, como fue la contienda del año 2018. Es que nosotros logramos ganar Maipor por 1,5 millones de votos en un universo electoral de alrededor de 14 millones de personas que participaron. Entonces, fíjate que logramos ganar apretado, pero logramos hacerlo. Por esa misma razón, por lo que venimos de las elecciones del 2018 y frente a la amenaza que tenemos para las elecciones del 2022, yo no creo que exista disenso en una postura institucional en la centro derecha. Yo sé que hay personas que lo han querido ver así, pero yo sinceramente no lo veo. Yo creo que nos vamos a unir los colombianos, además, luego de una pandemia que afectó tan gravemente nuestra economía, que necesitamos reactivar. Ese tipo de propuestas progresistas en la centro derecha no tienen cabida. Por eso te hablaba de posturas como podría ser la de algunos conservadores que se camuflan. Eso no van a tener cabida dentro de esos 6 nombres. Yo no los veo militando allí. Y el candidato del Partido Conservador que se lanzó esta semana, David Barguil, él se acaba de anotar un éxito importante al impulsar una ley en el Congreso para favorecer a los colombianos que venían registrados en las centrales de riesgos y que por esa razón no podían adquirir créditos. Él hizo una ley para favorecer un grupo importante de colombianos y yo creo que eso le sirvió mucho. Sin embargo, pues él no ha sido el mejor amigo de algunos empresarios, de algunos sectores de la economía como los bancos, por ejemplo. Él no ha llevado las mejores relaciones con ellos, no ha hecho propuestas, digamos, que sean favorables para estos sectores. ¿Cómo lo ve usted a él? ¿Él sería un buen candidato del sector de la derecha? Bueno, con total respeto por la colectividad del conservatismo, yo le veía muy pocas opciones. Realmente eran candidatos de extracción santista. El mismo Barguil apoyó el acuerdo de paz, recuérdelo bien, Carlos. El mismo Barguil aprobó la venta de las empresas importantes industriales y comerciales del Estado para privatizarlas. Entonces, yo no creo que en el espectro de la centro derecha él tenga un potencial electoral como para quedarse con esa candidatura. Yo no lo veo así. Yo creo que es más un peldaño en su campaña. Recuerda que hay muchas personas que son precandidatos porque creen que eso es un título importante por llevar. Entonces yo fui precandidato y por eso me lanzo. Pero realmente las posibilidades del Partido Conservador entre Mauricio Cárdenas, quien fuera el ministro de Hacienda, de Juan Manuel Santos o David Barguil, pues no eran muchas. Entonces yo creo que el Partido Conservador atraviesa una grave dificultad y eso lo demuestra en la elección de su precandidato, porque no es un candidato que reúna lo que piensan las bases conservadoras, ¿cierto? Pero por supuesto Barguil es un hombre joven que ha querido recoger algunas facciones del conservatismo en su postulación, pero no creo que vaya a ser favorecido en el voto de la consulta de marzo. No le veo el caudal electoral para poderlo hacer así. Alejandro, Nicolás Maduro ha hecho una llamado, si se quiere, los colombianos para que inviertan en Venezuela. Nos ha llamado mucho la atención porque está clamando por una inversión privada, porque eso sería más o menos lo que le falta para lograr sus objetivos políticos, que es única y exclusivamente mantenerse en el poder hasta no se sabe qué fecha. Y luego de esas consenso que existe para darle legitimidad a su régimen, estaríamos hablando de que si hay algunos empresarios colombianos que deseen invertir en Venezuela, tal vez en negocios donde se les va a ofrecer muchísimos dividendos, ¿tú crees que podría darse ese caso y que los colombianos quieren invertir con Nicolás Maduro? Jamás. Totalmente fantasioso, Maybor. Además, debo contarte que muchos de nuestros coterráneos ni siquiera quieren ir a Venezuela, porque es un régimen de oprobio. Allá no hay garantías, allá no hay libertades. Entonces, ¿qué garantía tienes tú de que puedas ir y volver?
Es que no existe, mucho menos para ir a invertir un capital que ha sido ganado con el sudor de la frente. Yo no veo, yo creo que eso es otras más de las habladurías de Maduro y jamás los colombianos veremos con buenos ojos invertir en un país donde se respetan todas las libertades y las garantías. Eso es imposible. Permítame preguntarle sobre otro candidato. Yo, muy brevemente, si es tan amable, doctor Ramírez. Alejandro Gaviria, el ex rector de la Universidad de los Andes, que llega de un momento a otro, inmediatamente subió en las encuestas muy rápido, pero parece que pues se estuviera como desinflando. Ha recibido el apoyo del Partido Liberal, pero hay otros que le habían ofrecido algunos apoyos, no se los han confirmado. ¿Cómo lo ve usted a él? Porque es un fenómeno extraño este. Carlos, Alejandro Gaviria no es un político y yo dudo mucho que sea un verdadero académico. Sin embargo, había sido designado en la rectoría de la Universidad de los Andes, que es una de las universidades más importantes que tiene nuestro país. A mí me parece un grave error abandonar la rectoría de los Andes cuando apenas cumplía un año en la rectoría para afrontar un proceso electoral que es tan coyuntural y tan complejo. Además, en la forma en que lo hizo, porque él anunció su candidatura por firmas, cuando todos sabemos que él es un hombre liberal, él es un hombre de extracción del Partido Liberal y que sin duda alguna va a contar con el apoyo del Partido Liberal. La última semana han surgido versiones en que eso no es tan claro, pero yo no veo con buenos ojos ese juego de decir que es que yo soy independiente y me lanzo por firmas, pero realmente el Partido Liberal, porque además fueron los congresistas del Partido Liberal los que sacaron de la manga ese nombre de Alejandro Gaviria. Quiero recordarle ese dato. Entonces, primero, no es independiente. Segundo, si es tan académico, si hubiera quedado en la rectoría de la Universidad de los Andes, yo estudié en esa universidad, es importantísima. Entonces, no llevaba ni un año y se retira para afrontar un proceso electoral. Entonces, eso también demuestra muchas indecisiones en la persona, que debe tener unas posiciones mucho más maduras y claras frente a una aspiración electoral y para la presidencia de la República. Y por supuesto los medios quisieron inflarlo, entre otras, su hermano Pascual Gaviria trabaja en algunos de los medios, como es Caracol Radio, el grupo Prisa, y trataron de darle cierto aire de candidato presidencial que yo no creo que tenga. Se lo digo, Carlos, yo he trabajado en muchas elecciones en Colombia y he ido por las diferentes regiones, a la región occidental, a la costa norte, a la región andina, por supuesto a la Orinoquía, a hacer campaña política. Y yo no me imagino a Alejandro Gaviria haciendo un acuerdo de tipo electoral para llegar a la presidencia con las personas y las comunidades de esas regiones. Definitivamente, él no tiene ese carácter. De hecho, su raigambre es de tanques de pensamiento económico en Bogotá, netamente capitalinos. Yo creería que la próxima persona con capacidades para poder llegar a la presidencia de la República debe ser de las regiones y obedecer a esas necesidades que tienen las regiones colombianas que se vieron mayormente afectadas con los bloqueos que financió el narcoterrorismo. Muy interesante todos los planteamientos y bueno, hemos agotado el tiempo, pero seguramente vamos a hacer un nuevo programa con el doctor Alejandro Ramírez Londoño, porque nos ha dado un escenario bastante completo de lo que está ocurriendo en Colombia. Así que queremos agradecerle por haber estado compartiendo con nosotros en Sin Filtro Colombia y con la audiencia que nos ve desde muchos países de América Latina y del mundo. Mil gracias. Gracias a ti, Maybor, y a Carlos por invitarme al programa, esperando que les haya parecido un momento muy ameno, que se nos fue muy rápido, y por supuesto mucha suerte a todos y a la audiencia venezolana que nos ve en este programa. Tengan fe que van a poder derrotar ese régimen y cuenten con nosotros, sus hermanos colombianos, para eso. A usted, doctor Alejandro Ramírez, muchas gracias por su participación en el programa y a Mailboard también por este espacio para poder comentar sobre la realidad de lo que se viene en Colombia de cara a este proceso electoral. Muchísimas gracias. Carlos, hasta luego, que estés muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, doctor. Y Carlos, hemos quedado encantadísimos con la participación de nuestro invitado porque nos dio la oportunidad de conocer varios ángulos. Hay mucha preocupación y nosotros desde acá, desde Sin Filtros Colombia, vamos a documentar todo el tiempo los grandes temas porque Colombia se considera la gran joya de la corona
y de las aspiraciones del socialismo del siglo XXI. Así que tenemos que estar alerta, creando conciencia, llevando información de primera línea y análisis para que todas las personas que nos puedan ver estén entendiendo ese proceso tan perverso que hay, que por cierto el doctor Alejandro Ramírez nos ha dado esa visión, Carlos, de que esto es un asunto que tiene colaboración desde el extranjero, que hay tentáculos internacionales que están impulsando la llegada de la izquierda al poder en Colombia. Claro, lo que está en juego en las próximas elecciones en Colombia no solo es nuestro país, es la región, Latinoamérica, que con toda seguridad pues tiene un desafío muy grande para recuperar Venezuela, para recuperar Nicaragua, ojalá Cuba, para ser una región democrática y libre. Entonces, esto es un desafío muy grande, lo que tenemos los colombianos el año entrante y tenemos que sortearlo de la mejor manera, Melbourne. Así es, y estaremos vigilantes. Quiero darle las gracias ahora a todas aquellas personas que participaron en nuestro super chat. Nos tomamos el tiempo de leer todos sus comentarios y opiniones. También queremos agradecerle a nuestros moderadores por su colaboración en el manejo de todo lo que es la parte de las opiniones dentro de la plataforma de YouTube. Pues sabemos que existen algunos, vamos a llamarlo censura. Así que les agradecemos a todos, mil gracias y recuerden, si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y también compartan este programa con sus amigos, con sus familiares, con sus contactos, para que sean cada vez las personas que se integren a la comunidad de Sin Filtros Colombia. Nos vemos en la próxima emisión, Carlos.